El capítulo 4. Vamos a mirar la palabra del Señor, lo que nos dice el verso 4. Y leemos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de la muerte de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por concedernos esta oportunidad y bendición de estar delante de tu santa palabra. Quiero que tu palabra corra y quiero que tu palabra sea glorificada, que seamos edificados según tu gracia para con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Estaré hablando sobre el tema no por casualidad. Vive Cristo para siempre. Muchas personas hablan de casualidades. Esa es una palabra que muy frecuente uno escucha en el dialecto, en el diálogo de las personas. Me lo encontré por casualidad. De casualidad lo vi. ¿Cómo le parece que tuve una casualidad? Las casualidades las podemos manejar nosotros, pero Dios no maneja casualidades. Las casualidades no existen para Dios. La Biblia dice: tiempo y ocasión acontecen a todos. La Biblia dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios es un Dios de programa. Dios no improvisa con ningún ser humano. Eso que de repente el hermano se le prendió el bombillo. No, Señor. Dios no improvisa. Dios no maneja casualidades. Que de casualidad el Señor lo perdonó, que de casualidad Dios le habló, que de casualidad Dios le dijo que lo iba a usar. No, las casualidades para Dios no existen. Hay cosas que también pueden acaecernos a nosotros, que también pueden sucedernos a nosotros, en las cuales podemos pensar que nos vino una desgracia o que sencillamente Dios se desagradó y que entonces nos entregó para que fuéramos avergonzados u humillados. No. Siempre que Dios permite algo, Dios lo permite con un propósito. Y muy especialmente con las personas que aman a Dios. Dios es la única persona que puede pararse frente a los que le aman y decirles: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto tiene una significación muy especial, porque todos ustedes que están aquí, que aman al Señor, que respetan al Señor, que obedecen al Señor, que le creen al Señor, que saben que Él es el pastor de ustedes, el salvador de ustedes, el representante de ustedes, todo lo que a ustedes les acontezca va a ser para bien. ¿Pastor? Sí, así como lo oye. Todo lo que a usted le suceda por amar al Señor, eso va a obrar para bien.
aunque el momento que esté viviendo sea incómodo, desagradable, que le produce dolor, que le produce pena, que le produce vergüenza, usted está experimentando eso con un propósito. Alabanza al que vive para siempre. Yo quiero que ustedes y yo consideremos algo. Observe lo que dice el verso 4, porque es la palabra de Dios la que nos va a mostrar el camino, la que nos va a abrir los ojos, la que nos va a dar el entendimiento y la que va a aumentar la fe. La fe suya no se la aumenta otra cosa, sino la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero que veamos lo siguiente. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, y ese hijo estaba lisiado de los pies. ¿Qué tenía ese hijo de Jonatán? Que estaba lisiado de los pies. En otras palabras, de la cintura para abajo, él no tenía ningún tipo de fuerza. No podía caminar. De la cintura hacia abajo, su cuerpo no tenía firmeza. ¿Cómo se denomina a una persona cuando dos miembros de su cuerpo quedan paralizados? Alabado el nombre del Señor. Y cuando son las cuatro extremidades, entonces ya usted puede imaginarse lo que estaba viviendo ese muchacho. Y dice la palabra del Señor que la razón por la cual este hijo de Jonatán estaba lisiado de los pies era porque cuando el niño tenía 5 años, fue cuando mataron a su abuelo. Y fue cuando mataron a su papá. ¿Quién era el abuelo de este niño? Saúl. ¿Y quién era el papá? Jonatán. Entonces, el abuelo y el papá murieron el mismo día. Y también murieron algunos tíos. Y entonces la muchacha que cuidaba al hijo de Jonatán, que se denomina nodriza. La nodriza, cuando oyeron la noticia de la muerte de Saúl, de la muerte de Jonatán, de la muerte de los tíos del niño, ella quiso hacer lo que humanamente uno puede hacer, y es buscar la forma de salvar al hijo de Jonatán, porque decía ella, ahora vendrán también para matarlo. Entonces, la nodriza, en un acto de compromiso, en un acto de plena responsabilidad y en un acto de sentido de pertenencia, agarró al niño de 5 años, se lo montó en los brazos y a correr, dijimos. Pero dice que mientras esa nodriza corría apresuradamente, sucedió lo peor. Mientras corría apresuradamente, el niño se le cayó de las manos, de los brazos. Y probablemente en su caída le metió su cuerpo a alguna piedra, a algún tronco o algún terrón, y el niño tuvo un problema en la médula espinal. Es muy probable que la columna del niño fue afectada por ese golpe. De tal manera que desde ese día en adelante el niño nunca más volvió a caminar, porque le quedaron sus 2 extremidades, si se quiere, muertas. Alabanza al que vive para siempre. Pues no muertas en el sentido de que se les murieron, no, pero le quedaron inactivas, les quedaron sin uso, y el niño quedó lisiado de los pies.
Entonces mire que todos podemos hacernos un cuadro y podemos pensar tantas cosas y podemos decir tantas cosas. Ay, porque ese niño tuvo que quedar lisiado. Ay, porque ese muchacho, él no era inocente, él no tenía la culpa. Pero este accidente lo permitió Dios. ¿Dije algo raro? Ese accidente lo permitió ¿quién? Dios. Solamente Dios sabía que sobre ese muchacho había una palabra de bendición para él. Nadie más sabe que sobre este niño de 5 años, que ahora queda lisiado de los pies, para él hay una palabra de bendición. Alabado el nombre del Señor. Y que esto que le está sucediendo al niño obraría para bien en su momento. Es decir, que lo que usted está viviendo hoy, por amargo que sea, es para bien. Y que usted lo va a ver reflejado en su momento. Le hago una pregunta, ¿usted lo puede creer? Pues más vale que lo crea. Más vale que lo crea porque Dios no maneja casualidades. Había habido algo, había sucedido algo antes de que este niño naciera y no lo sabía nadie, ni siquiera lo sabía el niño. Ojo con eso. Había sucedido algo en el pasado que nadie lo sabía, ni siquiera el niño. Y yo quiero que vamos un poquito más atrás, que coja la Biblia y empiece a devolverse. Alabanza al que vive para siempre. Poder en el nombre del Señor. Devuélvase un poco, sin afán. Devuélvase un poco. Hasta el capítulo 18 del libro primero de Samuel. Vive Jesús para siempre. Cristo vive, hermanos. Dice el capítulo 18, ¿qué encontramos ahí? Dice, vamos a leerlo del 1 al 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán es el hijo de Saúl. Y cuando Jonatán, que vio, vivió y experimentó en carne propia que es ser avergonzados durante 40 días por un gigante llamado Goliat, aunque su papá es un guerrero y aunque él también es un guerrero, cuando Jonatán vio que David le cortó la cabeza a Goliat con esa valentía, con ese entusiasmo, con esa fe, con esa autoridad, eso impactó a Jonatán. Y Jonatán quiso que David fuese su amigo. Qué bueno cuando nosotros buscamos de amigos personas espirituales, personas de comunión con Dios, y no buscamos de amigos a personas que tienen comunión con el otro. Vive Jesús para siempre. Y escuche con cuidado. Dice el verso 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto. Oye la palabra. Hicieron pacto
Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de David. Entre Jonatán y David se establece un pacto de amistad. ¿Usted sabía que las amistades son muy buenas? Las amistades son muy buenas. El que las puede tener, disfrútelas. Yo tengo amistades. Yo tengo amistades ahí sentadas. ¿Usted no lo cree? Yo tengo muchas amistades, por no decir todos. Tengo amistades y en su momento yo me siento con usted a conversar y me siento libre. Porque uno con las amistades, no hay cosa más maravillosa que uno pueda sentirse libre. Y entonces hubo un pacto de amistad. Un pacto de amistad que fue creciendo con el tiempo. Y en el capítulo 20 del primer libro de Samuel, cuando Jonatán sabe que definitivamente David sería rey, David sería el nuevo rey de Israel en reemplazo de su padre Saúl, porque lo más correcto sería que si Saúl fracasa, el rey fuera Jonatán. Pero Jonatán entiende que Saúl está fracasado, que es cuestión de tiempo para que ese fracaso se materialice completamente y que él no va a reemplazar a su padre. Pero Jonatán entiende perfectamente que el que va a reemplazar a su padre es su amigo, el que mató a Goliat. Qué bonito, hermano, cuando uno entiende que hay otros que van a crecer más que uno. Qué lindo cuando uno entiende que en la iglesia van a haber hermanos que van a prosperar espiritualmente más que otros. Y que uno no se moleste por eso. Y que uno no sienta pena por eso, ni envidia, ni congoja, sino que uno sienta que uno está en la iglesia porque Dios lo trajo, uno está porque Dios lo puso, pero que hay otros que van a crecer más que uno y eso a uno no lo debe perjudicar, hermano. No lo debe perjudicar, porque una de las cosas que lo perjudica a uno es cuando uno es egoísta. Y uno es egoísta es porque todavía es niño. Una de las cualidades de los niños es que ellos por naturaleza son ¿qué? Son egoístas. Un niño todo lo quiere ¿para quién? Para él. Máxime cuando en el hogar es uno solo. Cuando llega el segundo, es ahí el tremendo rollo que se forma. ¿Por qué? Porque cuando el niño crece solo, entonces él va a querer que todo su amor sea para él. Yo tengo una nieta y cuando ella ve que yo le expreso mi afecto y mi cariño a otra persona que no es ella, entonces ella salta, yo, abuelo, yo. Porque ella no quiere compartir el amor del abuelo con más nadie, sino que sea solo con quién, solo con ella. ¿Y por qué Abby es egoísta? Porque Abby es una niña. Y es normal que los niños sean egoístas. Lo que no es normal es que usted y yo seamos egoístas. Y sin embargo lo vamos a hacer, pero porque somos niños espiritualmente. Pero cuando empezamos a madurar,
Cuando empezamos a crecer en la vida cristiana, cuando alguien vemos que progresa, ¡ay, que nombraron a Alejandro de copastor! Todo el mundo se gozó porque Alejandro creció en la iglesia. Corre James, uy hermano, lo felicito, uy el pastor lo nombró de... ¡Qué maravilla, hermano! Y corre Carmen Rosa, y corre Joab, y corre, todos corren. Alegrarse con él. Porque yo nombré a Jason también de copastor de la iglesia. ¿Produce eso alegría o no? Pero cuando no produce alegría, ¿cómo se llama eso? Egoísmo. Ay, no, él no se lo merecía. Era yo el que me lo merecía. Pero mire que cuando uno madura, eso no es problema. Jonatán entendía perfectamente que el reemplazo de su papá no era él, que el reemplazo de su papá era David. Capítulo 20, por favor, vamos a mirar del verso 14 en adelante. Por favor, mire la palabra de Dios. Le dice Jonatán a David: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Qué tremendo, hermano. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Le está diciendo Jonatán, ¿a quién? A David. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Qué amistad tan extraordinaria. Una amistad donde primaba el amor y el respeto, donde el egoísmo no tenía cabida. En las verdaderas amistades no cabe el egoísmo. Alabanza al que vive para siempre. Ahora bien, esto solamente lo sabe David y Jonatán. Pero Jonatán muere en la batalla. Jonatán muere junto con su padre. Jonatán es asesinado. Y ahora parecía, oiga bien, parecía que toda la casa de Saúl había sido cortada. Parecía que toda la casa de Saúl había sido eliminada y que definitivamente de Saúl no había quedado ni el nombre. Entonces, en el capítulo 9 de segundo de Samuel, ya David, siendo rey, tuvo un deseo, tuvo una inquietud, tuvo un sentir. Métase en la palabra, porque usted vino fue a aprender de la palabra. Alabado el nombre del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David sabe que tiene una deuda pendiente. David sabe que tiene un compromiso al cual él debe ser responsable en que ese compromiso se materialice. Eso lo sabe David. Y David ahora le dice a toda la congregación: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia por amor de Jonatán? Y todo quedó en silencio.
La congregación quedó en silencio. Pero dice el verso 2, había un siervo de la casa de Saúl. De la casa de Saúl había un esclavo. ¿Qué había? Un esclavo. Y dice que ese esclavo se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Qué dijo Siba? Ha quedado un hijo a Saúl. Le quedó un nieto, pero ese nieto es lisiado de los pies. Yo le pregunto a la iglesia: ¿acaso a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿Qué interés podía despertar un lisiado de los pies para quitarle la vida por ser hijo de Saúl? Un lisiado de los pies no promete nada. ¿Qué daño puede hacer una persona que ni siquiera puede caminar? ¿Para qué la vamos a eliminar? Sin darnos cuenta, fue el medio que Dios utiliza para hacer que Saúl tenga un sobreviviente que pase desapercibido. Por favor, ¿cuántos están aquí? ¿Qué medio utilizó el Señor para permitir que un hijo de Saúl quedara vivo y que pasara desapercibido y que nadie se molestara en quitarle la vida por ser hijo de Saúl? La discapacidad. Esa discapacidad que quizás alguien pudo decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me acontece eso? ¿Por qué? ¿Será que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien? ¿Será que Dios utilizó la discapacidad del niño para que pasara desapercibido? Es muy probable. Es muy probable. Es muy probable que eso que le está pasando a usted haya sido tan solo la disuasión para librarlo de algo terrible que venía contra usted. Uno lee la Biblia y ustedes la leen. Yo creo que ustedes leen la Biblia, pero yo también leo la Biblia y yo digo: ¿por qué el ángel, para quitarse a Jacob de encima, que lo tenía tan agarrado, por qué el ángel sacó la espada y le pegó una puñalada a Jacob aquí en el encaje del muslo, por aquí? Ahí está. Ahí está, porque Jacob es una persona que viene caminando bien y viene con fuerza, viene con dinero, viene con ejército, viene con hijos, viene con esclavos, con esclavas, y viene con ganas de enfrentar lo que sea. Pero del otro lado venía su hermano Esaú con 400 soldados a encontrarse con su hermano Jacob para bendecirlo. Porque Esaú
venía a bendecir a Jacob. Y ya había una palabra que aunque le había dado una muerta, pero esa palabra estaba vigente. Y esa muerta es la mamá de Jacob y la mamá de Esaú. Cuando va donde su esposo y le dice: viejo, yo te ruego que agarres a Jacob y lo mandes para la tierra de nuestros antecesores, porque yo no quiero ser privada de mis dos hijos en un día. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. La mamá quería a los dos vivos. No los quería muertos. Porque la mamá de Jacob era consciente que Jacob tampoco tenía las manos amarradas. Y que tranquilamente podía caer uno para allá y otro para acá. Ella estaba muerta, pero la palabra estaba vigente. Entonces, cuando el ángel, porque el ángel se dejó agarrar de Jacob, se dejó abrazar, porque el ángel se personificó y lo tenía Jacob agarrado y ya estaba rayando el alba y Jacob no lo soltaba. Entonces el ángel sacó el cuchillito que cargaba por aquí metido, aquí, la navajita. El ángel sacó la navajita y el ángel se fue y Jacob quedó así, vea. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque Dios conoce todas las cosas. Cuando Jacob se encontrara con Esaú, no se iban a encontrar dos arrogantes, no se iban a encontrar dos prepotentes, no se iban a encontrar dos orgullosos, porque se necesita ser orgulloso como el otro para enfrentarse con la lengua o con los puños. Entonces ahora cuando Esaú ve que su hermano, a quien él odia, a quien él aborrece, cuando lo ve de frente, pero ve que viene así, se le fue la rabia a su hermano. No, pero ¿para qué más castigo para mi hermano que ese? ¿Para qué más desgracia para mi hermano que ese? ¡Alabe que aquí está el Señor! ¡Alábelo! 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 ¡Aleluya! Quizá Esaú sentía fresquito. ¡Aleluya! Pero se le quitaron las ganas de matar a su hermano. ¿Qué utilizó Dios para quitarle las ganas de muerte que tenía Esaú? Que su hermano se mostraba humanamente indefenso. ¿Casualidad? ¿Casualidad los golpes para ustedes? ¿No? ¿Casualidad lo que les pasó yendo para Villarrodas? ¿No? ¿Casualidad lo que pasó de regreso? ¿No? ¿No? Pero ya para la próxima ya ustedes saben lo que van a hacer. Dile un aplauso al Señor, hermano, alabe lo que Él está vivo. Su nombre sea la gloria. Entonces, casualidad que a los 5 años uno de los hijos de Saúl quedara lisiado de los pies. No hay casualidades. Usted aquí no es una casualidad.
Tan cierto como que estoy predicando aquí delante de usted. Usted aquí no es una casualidad. Está viviendo un momento para que después tenga algo que contar. Como por ejemplo, ay hermanos, y usted, hablándole a 500 personas, ay hermanos, Dios les bendiga, me acuerdo cuando yo le hice la guerra a mi pastor y dije que lo iba a poner a aguantar hambre y que no le iba a diezmar nunca, y pasaron 5 años y no le diezmé. Al menos usted va a tener algo que contar. Porque era que yo pensaba, hermanos, que eso no era bíblico. Era que yo pensaba, hermano, pero que mire que ahora Dios me llamó, me hizo un pastor. Y eso está ahí en la Biblia. Jesús lo ratificó, hermano. No se preocupe. El hermano pastor ya se murió hace 5 años. Pero usted tiene algo que contar. Así que ese momento que usted está viviendo ahora es para que usted tenga algo que contar. Yo recuerdo que yo agarré una costumbre. Puede ser mala, como puede ser buena, y lo digo sin problema. Cuando ya yo voy a bautizar a los hermanos, yo les hago algunas preguntas. Hermano, hermana, ¿usted cree que nació de nuevo? Ay, sí, pastor. Qué bien. Hermana, ¿usted ama a Dios con todo su corazón? Sí. ¿Cierto que usted es fiel con sus ofrendas y con sus diezmos? Sí. ¿Qué le pasaría si dentro de un año Dios a usted le regala 1.000 millones de pesos por una herencia o por algo que se le presentó? ¿Usted es capaz de diezmarle 100 millones a Dios? Amén. Amén. Yo agarré esa costumbre. Con algunos lo hago. Y después por el camino me toca reírme solo. Porque no se encuentran con 1.000 millones. Se encontraron con un sueldo de 2 millones. Y no aparecen por ninguna parte en el libro del Señor. Alabado el nombre de Cristo. ¿En dónde están las promesas? ¿En dónde están lo que uno se ufana de decir que ama al Señor y que ama lo que la Biblia enseña? Bueno, esa es otra cosa. Entonces, ni siquiera lo que usted está viviendo es por casualidad. Lo está viviendo para que tenga algo que contar mañana. Amén. Entonces el muchacho quedó lisiado de los pies. Y quizás el muchacho creció. Escuche con cuidado. Escuche con cuidado y no se ponga otra cosa que no sea la Biblia. Escuche con cuidado. Ese incidente llevó al muchacho a que perdiera toda motivación. A que perdiera todas ganas de progresar. Eso le trajo un conformismo, eso le trajo un degenero, eso le trajo una miseria, una ruina. Y escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. En el verso 4 del capítulo 9 de 2 de Samuel, el rey le pregunta: ¿en dónde está ese muchacho? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Pero ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el joven allá? El joven estaba allá en una terrible miseria. Porque dice Siba que el muchacho está en Lodebar. ¿Y sabe qué significa Lodebar? Lodebar significa sin pasto.
¿Qué significa lo de bar? Sin pasto. O sea que el pelado estaba en una región donde no hay pasto. Estaba en una región donde no hay comida. Estaba en una región donde no hay ganadería, donde no hay progreso, donde no hay abundancia. Estaba en un lugar donde lo que hay es ruina. ¿Qué lo llevó allá? Quizás el ser lisiado de los pies. Le hago una pregunta. ¿A dónde quiere llevarte el problema que tienes ahorita? Tenga cuenta con eso. ¿A dónde quiere llevarlo la prueba que está viviendo ahorita? Pilas con eso. ¿En casa de quién estaba? En casa de Maquir. ¿Y sabe qué significa Maquir? Maquir disculpen, hermano. Maquir significa vendido. Ay, Padre. ¿Cómo terminó el lisiado de los pies? Terminó vendido a una región sin pastos. ¿Cómo estaba el chino? Estaba en la peor. Un día yo le pregunté a un hermano, ¿usted cómo se encuentra? ¿Sabe lo que me contestó? Me dijo, me encuentro en la inmunda. Y yo dije, bueno, hermano, ¿y qué es en la inmunda? Dijo, en la inmunda es en la ruina. Ah, bueno, así estaba el muchacho, el lisiado de los pies. Estaba en la ruina, estaba en la miseria y estaba vendido. Pero aunque estaba en la ruina, aunque estaba en miseria, aunque estaba, aleluya, en una región de hambre, aunque estaba lisiado de los pies, pero sobre él había una palabra que él no sabía. Sobre él había una bendición, porque el rey había dado una palabra a Jonatán, que él haría misericordia a la familia de Jonatán. ¿Pero lo sabe el niño? No lo sabe. ¿Lo sabe el joven? No lo sabe. ¿Lo sabe usted? Probable que no lo sepa. Y que lo que tiene Dios con usted vea. Pero usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Y usted está aquí. Y cuando yo hablo de bendición, usted hace así. Cuando hablo de que Dios va a recompensar, ¿a quién? A usted. A usted. A usted. Cuando hablo de que Dios va a abrir la puerta, ¿por qué usted hace así? Es a usted. Es con usted que Dios habla. Es con usted que está en prueba. Es con usted que está viviendo un momento difícil. Es a usted a quien Dios le envía esta palabra. A su nombre sea la gloria. Y aquí comienza lo rico de rica. Verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lo trajo de donde no había pasto. Lo trajo de donde lo habían vendido. ¿Y para dónde lo trajo? Lo trajo nada más y nada menos que para el palacio. Oiga, de vendido para el palacio, de la ruina y la escasez para el palacio. ¿De dónde lo trajo Dios a usted?
¿Y de dónde lo tiene aquí? De un mundo donde usted no valía nada, donde usted estaba vendido, porque usted y yo fuimos vendidos al pecado. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos están aquí? Romanos, rapidito. Libro de Romanos, capítulo 7. Verso 14. Romanos, capítulo 7, verso 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oiga, ¿será que cualquier parecido con nosotros será pura casualidad? ¿Casualidad? No. Usted y yo fuimos vendidos al pecado. Y vendidos al pecado, estábamos donde no valíamos nada. Pero desde antes de la fundación del mundo había una palabra sobre usted. Antes de la fundación del mundo había una palabra sobre mí que la había pronunciado el Rey Jehová, Dios de los cielos, y Jehová, Dios de la tierra. A ver. Apocalipsis 13:8. La mayoría de todos esos textos que me llegan a mi memoria no están en el bosquejo, pero están en mi memoria porque un día cuando era joven, 50 años atrás, 45 años atrás, los aprendí con los muchachos de la juventud, aprendiendo textos de memoria. Apocalipsis 13:8. Escuche con cuidado lo que ese pasaje de la Escritura dice. Alabanza al que vive para siempre. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Dice el verso 8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa? ¿Por qué usted y yo no vamos a estar en ese paquete? Porque desde el principio del mundo su nombre y el mío ya era conocido por Dios. ¿Por qué el nombre suyo y el mío, aleluya, es conocido desde antes de que el mundo existiera? Porque Dios tenía algo con usted. Aunque usted y yo estábamos vendidos al pecado, pero cada vez que el diablo nos quería matar y llevarnos para el infierno, Cristo decía: a ese no me lo toque. Hoy es un borracho, pero mañana será un predicador. Esa china no me la toque. Hoy es una prostituta, pero mañana será una ganadora de almas. Hoy es una joven que nadie da un peso por ella. Hoy es un joven que nadie da un peso por ella. Pero volvemos a hablar en 5 años, diablito. Volvemos a hablar en 8 años, diablito. Para que veas quién va a ser esa muchacha. ¿Quién puede hablar así? ¿Quién puede hablar así? Cada vez que el diablo decía: mire cómo está el hijo de Jonatán, lisiado de los pies, Dios decía: tranquilo, esperen que pasen 5 años más, cuando mi siervo David llegue al reino y cuando yo le ponga en el corazón para que hable de él.
Porque ese muchacho que usted ve lisiado de los pies, que usted lo ve en tierra sin pasto, que usted lo ve vendido, ese pelado es de palacio, papá. Ese pelado es de palacio, ese pelado es de altar, ese pelado es de palacio, ese pelado es de altar. Que Dios conoce. Ay, pastor, y entonces yo este momento que estoy viviendo, lo está viviendo para que tenga algo que contar. Para que usted un día se pare frente a un grupo de gentes profesionales y usted le diga: muchachos, vamos adelante. Yo también viví una etapa cuando yo estaba en la iglesia y yo no me sentía evangélica, yo me sentía una inconversa. Estás aquí y te sientes inconversa. ¿Sabe por qué? Porque vas a tener algo que contar. Vas a tener algo para decirle a alguien. Este muchacho tenía algo para decirle a las multitudes: yo fui vendido, yo estaba en tierra sin pasto, lisiado de mis pies, por mí nadie daba nada, pero mi rey me mandó a llamar, mi rey se acordó de mí, mi rey preguntó por mí, mi rey, aleluya, dijo: ha quedado aquí alguno de los hijos de Saúl a quien yo le haga misericordia. ¿Acaso estará diciendo Dios: habrá alguno aquí que va a ver mi gloria? ¿Habrá alguno aquí con quien yo voy a tratar? ¿Habrá alguno aquí a quien yo voy a levantar y voy a empezar a usarlo en esta congregación? Porque aunque ustedes lo ven allá, aunque ustedes la ven allá, pero ese es de altar, ese es de palacio, ese es de estar al lado del rey, ese es de vivir a la mesa del rey. ¿Habrá alguno aquí que puede creer esa palabra? Entonces prepárese para recibirla. Dije: prepárese para recibirla. Escuche con cuidado. Termino con esto. Capítulo 9 de 2 de Samuel, verso 7. Y David dijo: no tengas temor. A alguien Dios le está hablando en esta hora y le dice: no tengas temor. Dije, a alguien Dios le está diciendo: no tenga miedo. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Y esa misericordia que voy a hacer contigo, la voy a hacer por amor a Jesucristo. Y escucha lo que te voy a decir: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y escucha lo que te voy a decir: y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Se esperaba el muchacho eso? ¿Se esperaba lo que tiene Dios para usted? ¿Lo esperaba usted? ¿Lo creía? Todo aquel que crea esta palabra, póngase de pie. Y todo aquel que crea que Dios tiene algo con usted, venga al altar y hable con Dios. Y mientras pase, vaya diciendo: yo no soy del mundo nada, yo soy de altar. Mientras pase, vaya diciendo: yo no soy del mundo nada, yo soy de altar. Yo soy de palacio. Yo soy de palacio, y no porque tu apellido sea Palacio. Tú eres de palacio. Dios te tiene para que seas de altar. Quizás tú estás por allá en un lugar sin pasto, vendido, pero Dios tiene, aleluya, un plan contigo, porque tú eres de altar. Tú eres de palacio. Tú eres de los que se sientan a la mesa con Cristo, de los que pueden compartir una comida con Jesús de Nazaret.
de los que pueden tener comunión con el Señor. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios porque Él está aquí. Dígale que le dé lo que tenga que darle. Dominio propio. Dígaselo. Dígale que le dé lo que tenga que darle. Amor para amarle. Entendimiento para comprender los propósitos que tiene con la vida suya. Háblele. Háblele que Él le oye. Háblele que Él le atiende. Háblele que Él está aquí. No mire el momento que está viviendo ahorita. Mire el momento que va a vivir mañana a los pies del Señor. Hable con Él. Hable con Él. Hable con Él. Fuiste vendido. Estabas en una región de hambre, pero tú eras de palacio. Ama y suendere. Tuica masa. Urra la basa, barabasa. Quizás el enemigo decía: no se levantará. Pero Cristo decía: espérate un poco, diablo. Espérate un poco para que tú veas lo que va a pasar. La basa, la basa. Lodebar no era el lugar. Lodebar no era el lugar. Había un lugar reservado para el de Lodebar. Había un lugar reservado para el de Lodebar. Hay un lugar reservado para ti. Hay un lugar reservado para la iglesia. Dile que trabaje. Dile que obre. Dile que haga. Ama y suendere. Tuindarabasa. Lo que estás viviendo hoy no puede marcar lo que serás mañana. Tendrás algo que contar. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Endarai suenderei. Tuikamai amasa. Donde él estaba, ese no era su lugar. Lodebar no era su lugar, pero él no lo sabía. Lodebar no era el lugar. Había otro lugar. Había una palabra que se había hablado en el pasado. Amai suenderei. Tuindarabasa. Irralabai suenderei. Tuikamasa. Deja que la palabra se meta en tu alma. Lodebar no es tu lugar. Antes de Lodebar hay una palabra para ti. Antes de Lodebar hay una palabra.
Hay una palabra que se dijo antes, hay una palabra que se dijo antes del momento que has vivido. Hay una palabra que se dijo antes de que crecieras, de que nacieras. Y esa es la palabra que prevalece. Esa es la palabra que prevalece. Lodebar no era el lugar, porque había una palabra primero. Hay una palabra que se ha hablado sobre ti primero. Y aunque tú no la sepas, esa palabra está ahí. Esa palabra está ahí. Amaya, amasa. Irra la basama, la basama. Poder de Dios. Poder de Dios. Deja que Dios haga. Dile que haga lo que quiera. Porque antes de esta hora ha habido una palabra. Antes de esta hora ha habido una palabra que se ha pronunciado en el cielo. Esa es la palabra que tú tienes que creer. Esa es la palabra que tú tienes que creer. No el momento que estás viviendo ahora, sino lo que Dios hará dentro de ti y a través de ti mañana. Llénate de la palabra. Comienza a estudiar la palabra sistemáticamente. Alimenta tu alma con la palabra. Crece, porque necesito que crezcas. Crece, porque necesito que crezcas. Dime que vas a crecer. Dímelo. Dime que quieres crecer. Bendice su casa, su familia. Habla con Dios, hermano. Aquí está el Señor. Señor te necesita grande. El Señor te necesita grande. Dile que vas a crecer. Dile que vas a crecer. Dile que vas a crecer y que vas a ser fuerte. Dile que vas a crecer y que no vas a depender del concepto de nadie. Díselo. Díselo. Siento a Dios en este lugar. Siento a Dios en este lugar. Lodebar no es tu lugar. Hay un lugar en el palacio para ti. Hay un lugar en el palacio para ti. Endaramai suikatandarabasa. Aliméntate con la palabra. Aliméntate con la palabra, escudriñala. Porque van a venir días
cuando vas a tener que dar la palabra. Y poder de Dios. Poder de Dios. Dios no se ha equivocado con usted. Él no se ha equivocado. Él sabe lo que quiere. Él sabe lo que desea. Ir a la masa. Aba y suendereme. Y Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Deleítate. Deleítate. Poder de Dios. Poder de Dios. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La perfeccionará. Auxilia. Socorra, mi Señor. Prevalezca su palabra. Prevalezca su propósito santo. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Hay poder de Dios en este lugar. Hay poder de Dios en este lugar. Ayuda. Bendice. Bendice. Prevalezca esa palabra que has hablado. Prevalezca esa palabra que ha salido de tus labios. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Prevalezca tu gracia. Prevalezca tu misericordia. Prevalezca tu poder, Señor. Prevalezca lo que tú tienes con la vida del joven. Prevalezca tu misericordia. Prevalezca tu gracia, Señor. Prevalezca. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Vamos toda la iglesia, démosle un fuerte aplauso al Señor. Prevalezca tu gracia. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes.